nada, muy buen día. Sean bien todos bienvenidos a este programa Mesa Gubernamental, Región Centro-Occidente. Agradecer a Gerardo, el fiscal anticorrupción del Estado de Jalisco, que está aquí con nosotros y va a dar parte del tema de los avances que tienen actualmente las fiscalías anticorrupción. Muchísimas gracias, Gerardo. Al contrario, es un placer estar con ustedes y siempre poder platicar con los amigos contadores que nos siguen desde las redes sociales y desde el canal de YouTube. Muchas gracias, Gerardo. Me es muy grato comentarlo, que sabemos de su capacidad profesional y adicionalmente su capacidad humana, que también lo destaca. Voy a leer su semblanza curricular, pequeña semblanza curricular, es parte de la humildad que él tiene. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho y especialista en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la misma Casa de Estudios, doctorante por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, docente certificado en Sistema Acusatorio Adversarial por la CETEC de la Secretaría de Gobernación, diplomado en Derecho Penal Económico por la Universidad Panamericana y la Universidad Abac Oliva de Barcelona, España, especialista en prevención del lavado de dinero, certificado por ACAMS. En el ámbito académico fue presidente de la Academia de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, donde imparte diversas materias relacionadas con derecho penal. Ha sido docente en diversas universidades públicas y privadas de esta localidad y ha sido profesor invitado en universidades de los estados de Michoacán, Sonora, Sinaloa y la Ciudad de México. Fue comentarista en temas jurídicos y de seguridad pública en diversos medios de comunicación, entre otros Grupo Radio Fórmula, Radio Metrópoli, Grupo Promomedios y los periódicos El Universal, Milenio, Mural, El Informador y El Occidental. En 2015 a 2016 formó parte del consejo editorial de la sección de justicia en el periódico Mural. En el ámbito profesional fue abogado postulante durante 30 años y desde el 15 de febrero de 2018 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Jalisco. Pues como pueden ver, una amplia trayectoria profesional, jurista nato, lo vamos a decir de esta manera. Estamos con ese contagio de los que no se quitan en toda la vida. Y no te vayas a sentir descanchado porque estás en el Colegio de Contadores de Guadalajara. Es una cuestión interesante. Yo siempre he visto a los contadores y a los abogados como una especie de matrimonio. ¿Por qué? Porque necesariamente nos unen algunos temas, así es, pero muchas veces también somos los principales rivales, particularmente en empresas. Hay rivalidad entre el contador y el abogado porque invades esferas de competencia y de repente el contador está dando asesorías jurídicas y de repente el abogado piensa que puede opinar sobre una auditoría y no podemos. Entonces sí nos necesitamos, nos complementamos. Es una situación interesante esa simbiosis que tenemos entre contadores y abogados. Muchísimas gracias. Bueno, el tema avances de las fiscalías anticorrupción. Para meternos en materia, vamos a contextualizar qué se entiende por corrupción, fiscal. Bueno, es muy sencillo. Fíjate que podemos encontrar en periódicos, en libros, en opiniones editoriales, muchas definiciones acerca de corrupción, pero para mí una definición muy sencilla que nos puede quedar a todos muy clara es simple y sencillamente que corrupción es el abuso del poder público en beneficio propio. Me refiero, los servidores públicos tenemos cierto nivel de poder, de la naturaleza que sea, del nivel que sea el servidor público tiene cierto nivel de poder. Pero ¿para qué te dieron ese poder? Ese poder te lo dieron para que lo utilices en beneficio de la sociedad. El problema está cuando el servidor público, en lugar de utilizar esa facultad que tiene en favor de la sociedad, lo usa en un beneficio propio. Y puede ser el nivel que ustedes piensen. A lo mejor estamos pensando en la persona que lo único que tiene como funciones es cuidar el orden en una fila, en una recaudadora. Bueno, el poder que tiene él es de dejarte pasar primero. Y muchas veces usa ese poder en beneficio propio. Te adelanto, te dejo que tú entres primero, que hagas tu trámite primero, o permito que te paguen a ti antes una factura que a los demás, y puedo estar utilizando un beneficio, puedo recibir un beneficio económico de otra naturaleza por usar ese poder. Pero también pudiera ser un poder como decidir a quién le concedo el fallo en una licitación pública. Pudiera ser ese poder de a quién le doy el nombramiento en una dependencia y de una jerarquía importante.
Muchas veces contratamos a una persona que no tiene los merecimientos para estar en ese trabajo, pero se los doy porque yo, quien pueda resolver, decido hacerlo. En beneficio propio o de alguien, utilizo un poder de una manera indebida. Todo eso lo entendemos como corrupción. Podría ser que no tiene el perfil profesional Desde idóneo, luego, desde también luego. entraría ese supuesto. Aún eso es un delito eventualmente. Okay. Así es. Bueno, ahora bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante combatir la corrupción? Bueno, el tema de la corrupción es un problema que tenemos no en Jalisco, no en la región centro-occidente, no en México, lo tenemos a nivel mundial. El problema de corrupción es un problema mundial que los países se han preocupado por combatirlo y tan es así que hemos suscrito diversos tratados internacionales para combatir la corrupción. México tiene 3 grandes tratados suscritos, el último de ellos es la Convención de Mérida. ¿Por qué se combate la corrupción? Muy sencillo, porque la corrupción, cuando desviamos dinero público y se enriquecen algunos servidores públicos, claro, ese dinero ¿para qué estaba destinado? Estaba destinado para salud, estaba destinado para educación, para obra pública, para muchos servicios que no llegan a la sociedad porque se están perdiendo en el camino, porque se desvían derivado de la corrupción. Entonces, cada acto de corrupción afecta a la sociedad. He escuchado muchas veces que alguien dice, es que es un ganar-ganar. Yo ayudé a esta persona a que su trámite saliera adelante y finalmente lo ayudé y él me dejó algo, los dos ganamos. Pero no es así, ¿eh? En realidad en un tema de corrupción nunca es un ganar-ganar. Siempre hay alguien que pierde y ese alguien que pierde siempre es la sociedad. Por eso hay que combatir la corrupción. Okay. Comentas que tienen tres tratados internacionales actualmente. ¿México participa o cómo participa Sí, claro, México en desde luego. esos tratados En esos internacionales? tratados internacionales, vamos, son tratados que obviamente son internacionales. A nivel internacional se ponen de acuerdo los países para ver cómo le hacemos para perseguir el soborno a nivel internacional, cómo le hacemos para combatir la delincuencia organizada, y la Convención de Mérida, que es el más reciente, ya tiene 20 años, cómo le hacemos para combatir de una manera eficiente la corrupción. Entonces, los países firmantes se obligan a una serie de situaciones. Algunas se han cumplido, algunas no. De hecho, el surgimiento de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción es debido a la Convención de Mérida, a ese tratado que se firmó hace ya casi 21 años, donde los países firmantes se obligaron a establecer instituciones que de manera autónoma e independiente combatan la corrupción. Me refiero, sí ha habido siempre quien tiene la obligación de combatir esos delitos también. Está la Fiscalía del Estado, claro, pero la Fiscalía del Estado, ¿es una fiscalía autónoma? ¿Es una fiscalía independiente o es una fiscalía donde su titular es designado por el Ejecutivo? Entonces, aquí en la Convención de Mérida se estableció, entre otras cosas, se tienen que crear instituciones que lo hagan de manera autónoma e independiente. Esa es una de las consecuencias de ese tratado. En ese mismo tratado se habla de elevar las sanciones, algo que no hemos logrado. Se habla también de ampliar el plazo de prescripción, algo que no hemos logrado. Se habla también de generar herramientas para proteger a los testigos, algo que no hemos logrado. Entonces, hay cosas que vamos llevando a cabo y cosas que nos hemos rezagado en el camino. Ok, pues bueno, ya veo que emanado de estos tratados, en su momento se firman, ¿sí? Se convenian y los aterrizamos aquí en México en un sistema nacional anticorrupción, lo diríamos de esta manera. ¿Sí? Que este sistema nace en 2017, a ver, corrígeme, fiscal. Esta reforma a nivel constitucional es del 2015. Luego vinieron reformas a nivel federal, 2016, donde se homologaron las leyes federales, y para el 2017 todos los estados ya tendrían que tener una réplica, un símil de lo que es un sistema nacional anticorrupción, tendría que bajarse a sistemas estatales anticorrupción y ya para 2008 tendrían que estar en funcionamiento. En realidad también es algo de lo que nos fuimos rezagando, porque aunque Jalisco sí fue de los que tuvieron al principio completo su sistema, hubo algunos estados como Baja California, Vaya, las dos, que fueron de los últimos en llegar a completar su sistema. La propia Ciudad de México también tardó mucho en tener un fiscal anticorrupción. Sí. Lo comento porque parte de tu semblanza curricular especifica que a partir del 2018 inicias en la Fiscalía Anticorrupción. Pues, ¿cómo nació esta fiscalía especializada en combate a la corrupción? Nos correspondió el honor precisamente
de ser el primer fiscal anticorrupción del estado de Jalisco. Afortunadamente en Jalisco se tuvo un proceso que no se atravesó igual en los demás estados. ¿Por qué? Porque en Jalisco salió una convocatoria para, pues para, vamos, en este caso concreto, para elegir un fiscal. Y desde luego que siempre hay grupos de poder, desde luego que hay intereses, y en ese momento pues estaba el PRI gobernando el Estado, teníamos fuerzas políticas, MC que estaba ya posicionándose como una fuerza muy relevante, y teníamos también un grupo político local muy fuerte, como este grupo Universidad de Guadalajara. Entonces, aparejado a los tres candidatos oficiales, hubo otras personas que decidimos participar en esto. Y ahí teníamos también personajes como un exdelegado de la todavía PGR, ex consejero del Poder Judicial, ex jueces, presidente del Colegio de Notarios. O sea, había personalidades así. Sin embargo, fue una manera, fue muy adecuado que en Jalisco se decidiera evaluar los méritos y las capacidades, y no únicamente el aspecto curricular, sino que se nos aplicaron exámenes prácticos donde fue muy bien cuidado, muy bien observado, y vamos, nos pusieron a resolver temas prácticos. Ese es el caso, nos planteaban, y a ver, identifícame el delito, delitos que se presentan, cuáles son los datos de prueba que tendrías que recabar, quién es el probable responsable, cuál es la teoría del caso en ese supuesto. Ese tipo de evaluaciones se hicieron. Y el Comité de Participación Social emitió una opinión, vamos, de evaluación. Finalmente, cuando empieza el proceso ya de seleccionar, pues el procedimiento era que se mandaba una terna por parte del gobernador al Congreso, y de esa terna tendría que ganar alguien con una mayoría calificada. El caso es que la primera terna que en ese momento se envía al Congreso no es la terna en la que están los mejor evaluados, sino es una terna en la que están los candidatos oficiales. Afortunadamente la sociedad civil organizada tuvo mucho peso, las principales universidades, Coparmex, Cámara de Comercio, medios de comunicación dijeron, ¿qué están haciendo? Están haciendo lo que siempre han hecho, que es repartirse los cargos. No pueden hacer lo mismo. Y eso de alguna manera obligó a que el gobernador pretendiera retirar la terna, pero en el Congreso le dijeron, no se puede, ya la presentaste, ahora la votamos. Y lo que hicieron fue que sometiéndola a 3 rondas de votación, no ganó ninguno de ellos un solo voto. Por lo tanto, fue necesario presentar una segunda terna. Y en la segunda terna ya aparece su servidor, pero aparece alguien que estuvo al frente de la delegación de la Fiscalía General de la República. Aparece también alguien que estaba dirigiendo la Dirección de Vistaduría de la Fiscalía del Estado. Teníamos que presentar un proyecto de trabajo ante el Congreso y también tener entrevistas con los diputados. Vamos, finalmente fue una sesión interesante que se llevó a cabo, si mal no recuerdo, el 18 de diciembre del 17. Sesión en la que nos convocan a las 8, 9 de la mañana y que se llevó todo el día por las votaciones que se dieron. O sea, finalmente fue un forcejeo muy fuerte, un receso de los diputados, porque finalmente ya no había acuerdos. Las personas que llegaron en ese momento en esa segunda terna no eran los que venían apadrinados por nadie. Finalmente esa sesión concluye con un receso de 10 días y se reanudó el 24 de diciembre, donde ya, ahora sí, hubo una mayoría, por unanimidad me eligen a mí. Y vamos, ¿qué fue lo que yo presenté como plan de trabajo, entre otras cosas? Yo hablaba de arrancar con 15 agentes del Ministerio Público, con 3 unidades de investigación, con una unidad de peritos, contables, desde luego, que es muy importante el apoyo de los contadores en el seguimiento de los delitos por hechos de corrupción, por el tema del dinero, desde luego. Y pues con eso arrancamos, no, con eso no arrancamos. Porque cuando tengo ya oportunidad de platicar por primera vez con el gobernador y con el secretario de gobierno, me informan que se me ha autorizado en el presupuesto a arrancar con un agente del Ministerio Público, un secretario, un actuario, una secretaria, un chofer, notificador y su servidor. Es decir, la primera organización de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco la formamos con 6 personas. ¿Cómo 6 personas? Un agente del Ministerio Público para atender un estado como Jalisco, con los 125 municipios que tenemos y con la relevancia a nivel nacional e internacional que tiene Jalisco. Entonces fue una situación que desde el primer momento nosotros establecimos, no se puede con eso, no se puede. Entonces tal pareciera que el aspecto del combate a la corrupción estaba en el discurso,
y no verdaderamente en algo que se quisiera concretar. Así empezamos y empezamos a construir poco a poco. Ok. Veo que pues, prácticamente tu elección como tal se apega a los principios de transparencia, a los principios de autonomía que debes de tener estos fiscales anticorrupción, que la verdad los felicito, ¿no? Porque es parte importante el famoso contrapeso, ¿no? Que no se vaya a ver involucrado los conflictos de intereses o en su momento no voy a sancionar a los amigos o no voy a armar las carpetas de investigación en contra de los amigos. Todo eso es muy importante y por eso deberá prevalecer lo que viene siendo la autonomía de estas fiscalías. No nada más de las fiscalías estoy hablando, ¿no? De los órganos internos de control que también coadyuvan a estos procesos. Pues prácticamente lo veo complicado porque pues todos sabemos de antemano, todos los que estamos involucrados en el sector gobierno, pues que la maquinaria no se puede echar a andar si no hay suficiencia presupuestal. Entonces fue complejo empezar a trabajar, Sí, ¿no? sí, desde luego. Fíjate que en ese aspecto de la suficiencia presupuestal hay diferencias y hay cosas que podemos contrastar. Por ejemplo, el año de creación de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco se ejercieron para la Fiscalía, no los ejerció la Fiscalía, los ejerció la Secretaría de Gobierno para la Fiscalía alrededor de 8 millones de pesos. El año de creación de la Fiscalía de Sonora, que había sido un año antes, ejercieron 70 millones de pesos para crear esa fiscalía. Entonces ahí te das cuenta de a dónde le apostaron a establecer una fiscalía sólida. Nosotros cuando arrancamos sin instalaciones, arrancamos sin equipo, arrancamos sin policías, que es algo muy relevante porque en el sistema acusatorio la mayoría de los actos de investigación los debe desarrollar la policía. No teníamos policías, duramos hasta julio sin policías, duramos hasta finales de mayo sin instalaciones. Entonces, designaron un fiscal, sí, pero no le dieron dónde trabajar. Designaron un fiscal, sí, pero no le dieron impresoras, por ejemplo. O sea, mucha gente no lo sabe, pero cuando nosotros empezamos a trabajar, arrancamos con 3 impresoras ahí en la oficina y esas 3 impresoras fueron 2 que llevé de mi despacho de litigante y una que me llevé de su casa. Entonces, esas eran las herramientas con las que empezamos. Y empezamos, les decía, siendo 6 personas sin apoyo operativo policial, que finalmente estamos investigando delitos. Claro, claro, claro. No, pues realmente fue complicado, pero pues algunas veces lo visualizas que todo lo que estás dejando ahorita ya bien cimentado podrá tener frutos. No estamos hablando de la cuestión del Estado, sino estamos hablando de la cuestión de los ciudadanos, que vamos a ver ese tema posteriormente entre las preguntas que tengo, los resultados que has dado, que eso Sí, claro, sí es muy desde luego. importante manifestarlo, que con tu técnica adecuada, jurista, Nato, veo que va mucho enfocado en la cuestión penal hasta cierto punto, ¿no? Es un símil que lo Sí, vamos a claro, ver. desde Pero luego. bueno, me gustaría comentarte, a ver, ¿por qué una fiscalía especializada, la labor no la podía hacer la Fiscalía del Estado? Sí, claro que sí. De hecho, le correspondía, pero hay 2 situaciones que tienes que tomar en cuenta. Una, derivado de las obligaciones que México firmó en esa Convención de Mérida, tenía que designar una fiscalía especializada. ¿Por qué? Porque se identifica a nivel internacional que no es lo mismo investigar un delito por hecho de corrupción que investigar cualquier otro delito. Y desde luego con esto no quiero demeritar ninguna fiscalía, respeto el trabajo de lo que hagan los fiscales de los estados, pero no es lo mismo investigar un secuestro, un homicidio, una violación, un robo, que investigar un peculado, un enriquecimiento ilícito, unas operaciones con recursos de procedencia ilícita o investigar un ejercicio indebido de funciones. ¿Por qué? Simple y sencillamente, lo que dice el Código Nacional es que tendremos que acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y esas circunstancias de modo, tiempo y lugar en algunos delitos son elementales. No podemos estar platicando aquí y escuchar disparos allá afuera y enterarnos que aquí afuera del Colegio de Contadores de Jalisco privaron de la vida a una persona. Entonces, si el juez te pregunta después, a ver, dame las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ah, sí, fíjate que fue a tales horas, fue afuera del Colegio de Jalisco y fue mediante disparo de arma de fuego. Ahí tiene circunstancias de modo, tiempo y lugar. Pero dime eso en un delitos cometidos en
en un ejercicio indebido de atribuciones y funciones. Dime eso en un tema de delitos cometidos en custodia y guarda de documentos, donde yo no sé cuándo dispusieron de algo, donde yo no sé dónde le dieron clic a la computadora para autorizar algo, yo no sé desde dónde lo hicieron. Entonces, el perfil de las investigaciones y sobre todo el perfil de los sujetos de la investigación en los delitos que nosotros conocemos son distintos. Y hay una serie de características que los hace diametralmente distintos. Porque la mayoría de los asuntos que nosotros investigamos son asuntos que van enfocados en personas de alto perfil. La mayoría de los asuntos que nosotros investigamos son asuntos muy relevantes, que diario los vemos en los medios de comunicación. Algunos son cuantiosos. Algunos son cuantiosos. Por ejemplo, en 3 carpetas tengo asuntos que implican 2,000 millones de pesos, en solo 3 carpetas de investigación. Pero también habrá algunos que no son tan cuantiosos, pero que sí son relevantes por el impacto que tienen en la sociedad. Pero aparte, es un asunto relevante, es una persona conocida, es una persona inteligente, nuestro objetivo a investigar, una persona que tiene conocimiento y manejo de los medios de comunicación y que muchas veces investigarlo a él nos implican tensiones interinstitucionales. ¿Por qué? Porque estoy investigando a la persona que a lo mejor es el jefe del que ahorita está como secretario en algún lugar, ¿eh? O a lo mejor estoy investigando a la persona para quien trabajó el presidente municipal o el hermano del diputado. O sea, estás investigando personas así que te generan esas tensiones interinstitucionales. Luego hay otra cuestión también. ¿Dónde están los testigos? La mayoría de los testigos que tú pudieras buscar trabajaron con esta persona, ¿eh? Y como trabajaron con esta persona, tienen cierta lealtad, tienen cierto temor, o a lo mejor recibieron cierto beneficio. Y una pequeña corrupción, una pequeña carga que traiga aquel que puede ser mi testigo, lo compromete para no declarar en contra del otro. Entonces, muchas veces también las personas quisieran que nosotros hiciéramos investigaciones estilo el FBI, y eso es algo en lo que yo he llamado de una manera coloquial, se produce el efecto CSI. ¿Por qué CSI? Por los programas que vemos en televisión, donde vemos que aquí llegaron y pusieron una cámara en la pared, en un cuadro, y nos filman todo, y hacen entregas vigiladas con dinero que está marcado. ¿Lo podemos hacer nosotros? No tenemos los protocolos, no tenemos las herramientas, y no tenemos el presupuesto para hacer eso. Entonces, muchas veces la gente espera que tengamos una investigación policíaca como las que se manejan a nivel internacional y que vemos en películas, pero no es nuestra realidad. Técnicamente no es lo que podemos hacer nosotros. Los criterios jurídicos inclusive son distintos. Entonces hay una serie de complejidades. En alguna ocasión platicaba con un agente del FBI en uno de los procesos de capacitación que hemos tenido y me decía, Gerardo, ¿ustedes hacen operaciones encubiertas? ¿Hacen entregas vigiladas? Y yo, a ver, ¿cómo? Me dice, mira, si a mí me dicen que el alcalde de tal condado está pidiendo $50,000, nosotros le entregamos a la persona a la que le pidieron el dinero los $50,000. Obviamente debidamente marcados con tinta invisible y luego lo vamos orientando para que haga la entrega. Le ponemos micrófonos para ahí escondidos en la ropa y generamos que se dé la reunión en un sitio donde podamos tener cámaras que capten todo y después de la entrega lo capturamos. Y yo le digo, no, pues fíjate que nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué no? Porque de entrada no tengo $50,000 aquí guardados para prestárselos a nadie, eso en calidad de mientras. Pero aparte, si yo hiciera eso y orientar a la persona para hacer la entrega y capturamos a la persona después de entregarlo, después de que nosotros fuimos cuidando cómo se hiciera, cuando llegara con el juez, es muy probable que el juez me dijera, agente del Ministerio Público, usted tiene la obligación de evitar que el delito se cometa y lo que usted hizo fue propiciar que el delito se cometiera. Por lo tanto, vamos a declarar nula esta actuación, vamos a invalidar esos actos de investigación. Y entonces, ¿qué hicieron? Nos dejaron sin herramientas, porque nuestra realidad jurídica no es la que vemos en las películas. Por eso investigar un delito por hecho de corrupción no es igual que investigar otro delito. ¿Y por qué se requiere una fiscalía independiente? Muy sencillo. ¿Quién designa al procurador? ¿Quién designa al fiscal? Lo designa el Ejecutivo. Al fiscal anticorrupción no lo debe designar el Ejecutivo para que tenga autonomía e independencia. Pues prácticamente, por lo que comentas, es una especialidad, por eso es Fiscalías Especiales Anticorrupción. Tocaste un tema altamente sensible, ¿no? Me refiero a estos testigos. Sí, claro. ¿Cómo van con la protección de ellos? Fíjate que tenemos un problema con eso, porque
porque si bien la ley nos da facultades para ordenar medidas de protección, tenemos que ser muy objetivos y tenemos que reconocer nuestras debilidades. Yo inclusive me niego a manejar a alguien con la designación de testigo protegido. Creo más en la designación de testigos colaboradores. ¿Y por qué? Porque no a los nuestros. Nada más veamos a los que tienen mayor capacidad económica y operativa. A los testigos colaboradores de la FGR se los matan. Entonces, ¿dónde está la figura de testigo protegido? Entonces, no tenemos la herramienta necesaria y por lo tanto a nosotros nos da un problema cuando tenemos que dictar esas medidas de protección, que además hay otra situación, está establecido en la Convención de Mérida que se deben generar las herramientas para proteger a los denunciantes, a los testigos, a los alertadores. Y tenemos una tarea pendiente que no hemos logrado aterrizar. Hace falta herramienta jurídica, técnica, operativa y económica para poder proteger verdaderamente a nuestros testigos. Pues bueno, adicionalmente a ello, he ahí por qué estoy cachando el cómo se realizan el procedimiento, y lo más abundante que tienen ustedes en denuncias son las anónimas. ¿Lo diríamos de esta manera? Nos sirven mucho las denuncias anónimas. Pero muchas veces digo, sin este testigo que te dé el punto fino o en este caso avance más significativo en esta denuncia, pues prácticamente no lo tenemos, ¿no? Claro. Lo diríamos de esta manera. De hecho, obviamente sí tenemos muchas denuncias donde sí la persona da la cara, donde nos da la información, donde vamos a dar su nombre, domicilio, sí, pero también tenemos muchas denuncias que son anónimas. Y hemos tenido casos de éxito con denuncias anónimas, sí. Sí lo hemos tenido. Hemos tenido personas vinculadas, personas que llegan hasta prisión por una denuncia anónima. Pero sí llega un momento en que hay, pues vamos, una especie de brecha que se da entre el denunciante y la autoridad. ¿Por qué? Porque si recibí una denuncia anónima, pero no me diste ni siquiera un correo donde contactarte, o me diste un correo que nunca vuelves a contestar para evitar que te ubiquen, si yo necesito un dato más, no puedo contactarte. Y también hay un problema. ¿Por qué? Porque si tú me presentaste una denuncia anónima y luego vienes desde otro correo o vienes para tratar de que te dé información, ¿cómo te puedo dar la información si no sé si quien me está preguntando ahorita la actualización es la persona que denunció? Entonces, por eso sí recomendamos, porque tenemos una página, desde luego, de internet donde recibimos denuncias anónimas y las hemos recibido también por escrito directamente entregadas en oficialía de partes, donde alguien llega y nos dice, voy a presentar un escrito y es una denuncia. No tiene nombre, no tiene domicilio, pero es una denuncia. Y eso es suficiente para nosotros y lo que establece la ley es que tenemos que investigar para corroborar el hecho denunciado. Pero mañana pasado que venga esa persona que me presentó un escrito y quisiera saber cómo va su investigación, cómo va su carpeta, ¿cómo le digo? Así es. Si no sé quién la presentó. Entonces sí sería conveniente que cuando menos tuviéramos un correo donde pudiera saber yo que sí, la persona que me anunció es quien ahora viene a pedirme una actualización. Y sí tienes razón, habrá ocasiones en que me das generalidades, pero no me das, en realidad, el dato puntual con el que puedo acreditar el delito. Y nos quedamos a la mitad muchas veces. Entonces sí, no es sencillo. Bueno, pues ahora bien, nos vamos a lo sustantivo, ¿no? A lo sustantivo me refiero a cómo vamos, cómo va la Fiscalía, cuáles resultados ha obtenido a esta fecha, que tenemos 6 años en el cargo. Tenemos 7 años. 7 años en el cargo, ¿no? Un poco más de 7 años. Bueno, no fue sencillo llegar a donde estamos, desde luego, me refiero a donde estamos desde el punto de vista operativo. Les hablé de que habíamos arrancado siendo únicamente 6 personas los que integramos la Fiscalía Anticorrupción. Pero claro, que estuvimos batallando, vamos, de alguna manera, inclusive siendo incómodos para poder crecer. ¿De qué manera les digo que fuimos incómodos? Muy sencillo. Me eligen en diciembre, del 17, 24 de diciembre. Me toman protesta hasta el 15 de febrero del 18 porque enfrenté un proceso de un candidato inconforme que presentó un amparo y demás. Pero finalmente ya empiezo a trabajar a partir del día 15 y el mismo día 15 recibo la primera denuncia. Denuncia, puedo hasta considerarla malintencionada por quien la presentó. Y así me lo dijo, ahí te va esta denuncia para ver si es cierto que vas a trabajar. Así, perfecto, pues le entramos, ¿no? Pero les digo, en ese momento no tenemos instalaciones, no tenemos policías, no tenemos recursos ni equipo con que trabajar.
es hasta finales de mayo de ese año, o sea, es decir, fue febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses y medio después que tenemos instalaciones. Y entonces da un discurso. El gobernador sale y dice, el fiscal anticorrupción ya recibió lo que necesitaba para empezar a dar resultados. Al día siguiente, el subsecretario de Administración dice, ya dotamos al fiscal anticorrupción de las herramientas que necesita. Y yo digo, pues tenemos un espacio para trabajar, pero no tenemos gente, ni equipo, ni policías. Entonces, procuramos que nos visitaran periodistas y vinieron de algunos medios de comunicación y al día siguiente la nota fue, mandan al fiscal a la guerra sin fusil, una fiscalía sin dientes porque no tiene equipo para trabajar. Esto salió publicado el jueves de esa semana y obviamente eso provocó molestia y una reunión urgente en la Secretaría de Gobierno, donde estuvo el secretario de Gobierno, el subsecretario de Administración, el fiscal del Estado. El forcejeo era precisamente porque estás evidenciando. Yo decía, Claro. pues es la verdad, o sea, la verdad no la puedes ocultar, ¿eh? Y de esa fue una discusión, porque no fue una plática, fue una discusión, y de esa discusión salí con que sacrificaba 2 de las plazas que tenía, pero las convertía en agencias de Ministerio Público, porque yo decía, ¿cómo puedo con un solo agente de Ministerio Público atender Jalisco cuando puede tener un asunto en Lagos de Moreno, uno en Guadalajara y otro en Autlán? ¿Cómo le hace el Ministerio Público? ¿Cómo le hace el Ministerio Público si llega a tener un detenido para atender 48 horas al detenido y al día siguiente ir a formular imputación? Es imposible. Necesito mínimo 3. Ya no quería los 15 con los que yo había presentado mi proyecto. Necesito mínimo 3. Convertimos plazas en 2 agencias, pero nada más el agente, no secretarios, no actuarios. ¿Qué hicimos ese año? Ese año, de entrada, no empezaron a trabajar inmediatamente porque había que pasar un proceso administrativo para poderlos designar, curso de Ministerio Público, exámenes de control de confianza. Finalmente, sí cerramos ese 2018 con 3 agentes de Ministerio Público y con personal, 4 en nómina, pero como 20 meritorios. Nos llenamos la fiscalía de meritorios, estudiantes que querían aprender y que los invitamos. Y en el 2019 ya vino un cambio de administración. Me autorizan más plazas, pero no se dan las herramientas para que puedas empezar a ejercerlas, porque recordarán que era una Fiscalía General del Estado y se cambió a Fiscalía del Estado y Secretaría de Seguridad Pública. Y el Instituto de Formación, donde se deben formar los ministerios públicos, quedó en el área de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía no tenía. Se creó como hasta abril, mayo del 19, pero claro, el principal trabajo lo enfocó en la Fiscalía del Estado. No me daban espacio sino hasta septiembre. Entonces, hasta septiembre pude yo tener del 19 otros agentes del Ministerio Público. Ya terminé prácticamente con 6 designados y empezamos a crecer. Empezamos a crecer, pero también se dio algo interesante. Nosotros somos la Fiscalía del Estado, no la Fiscalía de la Zona Metropolitana. ¿Cómo llegas a los otros estados, a los otros municipios? ¿Cómo llegas? Entonces arrancamos programas, uno que le llamamos la Fiscalía Itinerante, la caravana anticorrupción, y salimos semana con semana a visitar un municipio distinto. Así hemos logrado abrir más de 7,000 carpetas de investigación, hemos judicializado pues más de 450 carpetas de investigación y hemos tenido algunos resultados que llaman la atención. ¿En qué sentido? Claro que tenemos cerca de 400 servidores públicos vinculados, sí, pero son de diversos niveles. Si estamos hablando de primer nivel, hemos vinculado a proceso y hemos tenido en prisión a por lo menos 5 exsecretarios, un jefe de gabinete, directores de OPDs, jefes de departamento. Ahora, personajes que no se llegaban a tocar. ¿Cuándo se había visto que fuera alguien en contra de un juez? Pues nosotros fuimos el primer estado a nivel nacional que formulamos imputación en contra de un juez del sistema acusatorio. No lo logramos a la primera, pero sí logramos ya vinculación en contra de juez, en contra de magistrado, en contra de muchos presidentes municipales y presidentes municipales de todos los colores. En realidad es algo que yo les comento siempre en la Fiscalía. En la Fiscalía no estamos viendo de qué color eres, no estamos viendo de qué partido vienes. Y en la Fiscalía lo único que te podemos garantizar es que el piso es parejo. No hay nada a favor ni en contra tuya. Si hay algo que te vamos a reprochar, lo vamos a hacer. Si aunque te denuncie no hay nada que reprocharte, pues nosotros decimos no hay delito y se acabó. Pero en este momento
hemos logrado sentencias, sí, tenemos 15 sentencias. De esas 15 sentencias han sido 13 condenatorias y únicamente 2 sentencias absolutorias. Entonces, de alguna manera, los resultados se van dando. Ya no somos esos 6 que empezamos. Ya puedo decir que aparte de las agencias de Ministerio Público que tengo en Guadalajara, tengo agencias de Ministerio Público en Puerto Vallarta, en Tepatitlán y en Zapotlán el Grande, en Ciudad Guzmán. Entonces, procuramos extendernos ya y mantenemos el programa ese de Caravana Anticorrupción. Okay. Entonces, ¿tu estructura administrativa, operativa, consideras que ya es basta o hace falta No, siempre algunos nos va a puntos? hacer falta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, cuando presenté mi programa, yo hablaba de tener un agente de Ministerio Público en cada región donde el Poder Judicial del Estado tuviera presencia, donde hubiera juzgados. Entonces, el Poder Judicial está distribuido en distritos. Pues en cada distrito tendríamos que tener a un agente de Ministerio Público. Y no lo hemos logrado todavía. O sea, no llegamos a la mitad de los distritos, no llegamos. Entonces, claro que nos hace falta todavía. Y en cuanto a personal operativo, también tendríamos que crecer bastante, porque finalmente son 125 municipios lo que tenemos en Jalisco. Y desde luego, unas regiones tienen más trabajo que otras, pero hay ocasiones en que nosotros entramos a municipios porque tenemos investigaciones relevantes en zonas que para el Estado son, debo decirlo, calientes. Estoy hablando de La Chona, estoy hablando de Teocaltiche, estoy hablando de Villa Hidalgo. Está bien, son situaciones donde el tema de seguridad es difícil y yo no puedo mandar más de 2 o más de 4 policías a hacer actos de investigación. Muchas veces nos vemos disminuidos ante lo que puede ser una presencia de personas con otros intereses. Así es. Pues bueno, como pueden ver, no ha sido nada fácil y siento que el resultado ha sido favorable dentro de mi apreciación como ciudadano. Adicionalmente a ello, normalmente en todas las federadas, todos los colegios a nivel nacional, se maneja el rubro de control interno. Soy mucho de la idea que hay que estar manejando desarrollar prevención, hay que trabajar de manera preventiva con controles adecuados, controles que sean vastos, mas no asfixiantes, porque muchas veces queremos controlar tanto toda esta operación que llega el momento que es asfixiante la operación de las dependencias. ¿Algún resultado, o más bien cómo se han desarrollado labores preventivas? Sí, claro. ¿Sí? Y déjame nada más aterrizar un poquito mi idea, porque he sido de la plena, estoy convencido que las medidas de control interno o el control interno preventivo será susceptible que traiga mejores resultados que la sanción, ¿sí? Que es parte donde tú estás ahí metido, ¿no? Desde luego, para nosotros es muy importante la prevención. ¿Y en qué nivel? En todos los niveles. No podemos medir la efectividad de una fiscalía o la eficiencia de los resultados que se han obtenido con el número de personas vinculadas al proceso, con el número de sentencias que se han obtenido, no. Porque a lo mejor si metemos no las 15 sentencias que tenemos, si tuviéramos 100 sentencias, con eso pudiéramos decir, ya acabamos con la corrupción de Jalisco. No, la verdad es un tema que se debe de abordar de manera estructurada, sistémica, transversal. Nosotros tenemos que hacer ese tipo de actividades de prevención que sí nos encargamos de hacerla. ¿En qué sentido? Vaya, nosotros identificamos también algunos problemas en cuanto a la capacitación. Por ejemplo, generalmente en temas de seguridad, siempre que nos logramos vincular a un policía, cuando empezamos decía, hay que pedir que se le inhabilite. Muy bien, pero luego llegamos a identificar un tema. Cuando abrimos la Agencia de Ministerio Público de Ciudad Guzmán, me dice la agente de Ministerio Público, maestro, ya vamos a judicializar la primera carpeta aquí en Ciudad Guzmán. Muy bien, qué bueno. ¿De qué tema se trata? Un tema de abuso de autoridad cometido por 4 policías de un municipio de la zona sur del estado. Ok, perfecto. ¿De qué se trató? No, pues esto, otro. Algo que hicieron mal a la hora de resguardar una escena donde hubo un accidente, donde falleció una persona. Y yo digo, está bien, pero es un error. Sí, pero lo hicieron mal y les toca, incurren en esta responsabilidad. Pues sí, te incurren en la responsabilidad. ¿Cuántos policías tienen en ese municipio? 8 policías.
y 4 se los vamos a quitar inhabilitados, como que no. Yo creo que les faltó capacitación a estos policías. Decidimos arrancar un proceso de capacitación a los policías acerca de las obligaciones del primer respondiente. Y convocamos a todos los municipios de la zona sur del estado, ahí en Ciudad Guzmán, y pues tuvimos casi 100 policías capacitándolos. Pero eso también nos llevó a pensar, oye, espérate, pero saben los servidores públicos que han hecho las cosas siempre de la misma manera, que se pueden meter en problemas, que haciendo las cosas como siempre se han hecho, pueden incurrir en una responsabilidad, pues a lo mejor nadie se los ha dicho. Entonces decidimos arrancar un programa que es un servidor quien va y platica con los servidores públicos, donde hablamos de la ética en el servicio público. Porque finalmente es importante Sí, claro. el comportamiento ético y también otra situación, repasamos con ellos cuáles son los delitos en los que de manera muy elemental se puede uno comprometer. Entonces, arrancamos ese proceso, tanto lo que debe hacer el servidor público, como también cómo podemos prevenir con nuestra decisión, con nuestra responsabilidad, los delitos o los hechos de corrupción en mi labor como servidor público. Pero también nos enfocamos en los órganos internos de control, porque hay muchos órganos internos de control que, igual que nosotros cuando empezamos, los mandan así, sin las herramientas necesarias, y muchas veces tienen dudas y no saben con quién acudir. Nosotros siempre dijimos, saben que la puerta está abierta. Cuando ustedes tengan duda acerca de si esto, además de ser una falta administrativa, alcanza para ser un delito, o en qué momento me lo debes denunciar a mí, pidan acompañamiento. Y nosotros estamos con ustedes. De hecho, hoy mismo recibo órgano interno de control de un municipio que viene a platicar conmigo en la oficina para aclarar sus dudas. Entonces, ese es un tema en el cual nosotros sentimos que abonamos a la prevención, lo que hacemos también con esa caravana anticorrupción, que hemos hecho más de 200 ediciones ya en estos años y hemos visitado más de 100 municipios. Habrá algunos que no hemos podido llegar, otros hemos ido en más de una ocasión, pero hemos atendido muchísimas gente, ya miles de personas, que nos paramos en la plaza pública y les hablamos de qué es la Fiscalía Anticorrupción, cuáles son los delitos por hechos de corrupción que les perjudican y de qué manera la podemos combatir. Nosotros investigando, persiguiendo el delito y ustedes denunciando. Entonces, hacer esto y que la gente sepa que se puede denunciar un hecho que hemos visto como normal, algo que de repente pudo no haber llamado la atención en días pasados, hace una semana, 10 días, que algunos medios sí replicaron la información de lo que obtuvo la Fiscalía, una vinculación a proceso con una prisión preventiva para un profesor. Oye, ¿no es tan relevante un profesor? A lo mejor no, económicamente. Pero ¿qué pasa? Este profesor, además de otros, solicitaban dinero para que los alumnos pasaran materias. Y algunos alumnos, tú dirás, no estudió y le pasaron la materia por dinero. Pero hubo alumnos que sí estudiaron, que sí hicieron su trabajo y los presionaban, los hacían sentir que estaban mal hasta orillarlos a que aportaran una cantidad de dinero. Oye, ¿fue mucho? No, a lo mejor son 20,000 pesos lo que recibimos en denuncias, sí, pero ¿te afecta esto como sociedad? Claro que te afecta como sociedad. Entonces, a la hora que decidimos tomar a este profesor que vinculamos por segunda ocasión y decirle al juez, déjenlo en prisión preventiva, buscamos dos cosas. Una prevención, y que es el fin de la materia penal, prevención en lo particular. Nosotros esperamos que con esto este profesor no vuelva a incurrir en esto, prevención en lo particular, pero también prevención en lo general, cuando los demás compañeros de la academia sepan que hubo una consecuencia por estar llevando a cabo esta conducta. Y desde luego el mensaje para la comunidad estudiantil de que, jóvenes, se puede, se hace algo si ustedes denuncian. Si ustedes son víctimas de una conducta de esa naturaleza, denúncienlo. Y hay quien lo va a investigar y hay quien puede llegar a exigirles una responsabilidad después. Entonces, es una forma también de llevar a cabo actividades de prevención cuando das un mensaje contundente como ese. Sí. Pues bueno, aquí nos aventamos, lo diríamos, el comercial, que prácticamente la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco tiene las puertas abiertas para todos estos órganos internos de control que tienen alguna duda, ahí serán susceptibles de poderlas disipar. Tocaste el tema de capacitación, tocaste el tema de código de ética. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí con la situación del servicio profesional de carrera o servicio civil de carrera? ¿No trataste de implementarlo
¿O qué podríamos hacer con la finalidad de poder coadyuvar? Hay una ley que está en proyecto, vamos, hay proyectos de una ley de designaciones públicas. En realidad, sí, es lamentable cuando tú te das cuenta que en un cambio de administración prácticamente se dice borrón y cuenta nueva. Y mucha gente con capacidad, con experiencia, con responsabilidad, la hacen a un lado. Ujú. Eso es algo que tenemos que ir trabajando, vamos, desde la sociedad, desde estar exigiendo que las cosas se hagan y desde luego también en el ámbito del servicio público, en el ámbito político con un verdadero compromiso. Pero es algo hacia lo que se tiene que trabajar. Que el cumplir, más bien, que el estar en un puesto donde no cumples con las características necesarias para poderlo cubrir, es un acto de corrupción. Sí, aquí, claro, desde luego, desde luego. Debo decir algo, tenemos un problema con la redacción de algunos tipos penales. Es un aspecto técnico, lo comento, espero que sea claro. Hay ocasiones en que el tipo penal, es decir, la redacción que tenemos en el código, nos remite a algo más. Por ejemplo, nos dice, para ser órgano interno de control, debes tener este perfil. Pero ¿dónde está ese requisito? Si está en una ley, entonces está bien llenado el tipo penal, y si tú lo pusiste como titular del órgano interno de control y no era profesionista, por ejemplo, no era abogado, no era contador, no era administrador, eso sí te pide algún perfil específico. Y si no lo tiene, entonces automáticamente ya incurres en una responsabilidad penal. Y esa responsabilidad penal muchas veces incurre no únicamente quien lleva a cabo la función sin cumplir el requisito. Ese es un ejercicio indebido de funciones. Pero también pudieras tú incurrir en el ejercicio indebido de funciones cuando tú designas a alguien que no tiene el nivel. Por ejemplo, designar un agente de Ministerio Público. O sea, yo soy el fiscal, es perfecto, yo puedo designar agentes del Ministerio Público, claro que puedo hacerlo. Oye, pero este muchacho es el más brillante de su generación, se tituló por excelencia académica, acaba de salir de la facultad hace 6 meses y además es hijo de mi compadre. Lo quiero hacer agente de Ministerio Público, ¿puedo hacerlo? No puedo, no puedo, porque independientemente del tema de que es hijo de mi compadre, independientemente de eso, me dice la ley que debe tener 3 años de experiencia profesional, aprobar el curso de agente de Ministerio Público y pasar los exámenes de control de confianza. Si me dices que acaba de salir de la facultad, así haya sido el más brillante de su generación, no tiene el requisito elemental de los 3 años de experiencia profesional. Entonces, si yo lo designo, incurre en una responsabilidad. Si él asume el cargo, sabiendo que no cumple el requisito, incurre en una responsabilidad. Y podemos encontrar muchos ejemplos así. Sí, claro. Y bueno, en gobierno sabemos perfectamente que no aplica aquella idea de que echando a perder se aprende, ¿no? No, Te echas claro a que no. perder y automáticamente serás susceptible de una responsabilidad. La mayoría de los delitos que nosotros conocemos son delitos de los llamados de infracción de deber. Nosotros somos un órgano técnico, somos peritos en derecho y tenemos que ser especialistas en el área en la que estamos. Si yo llego a un área como director, entendemos que yo conozco cuáles son todas las funciones, todas las obligaciones y todas las limitaciones que tengo en esta área. Y no puedo decir es que yo no sabía, es que yo pensé, es que siempre se ha hecho así. No, discúlpame. Si vas en contra de lo que establece la norma, alguien puede venir en contra tuya. Pues prácticamente para concluir, ¿qué hace falta para obtener mejores resultados, fiscal? Bueno, obviamente siempre son perfectibles lo que nosotros podemos hacer. Creo que en estos 7 años ya y algunos meses hemos hecho un trabajo decoroso, vamos, hemos hecho lo que humanamente, física, materialmente, nuestro esfuerzo nos permite lograr. Pero siempre falta más. ¿Qué falta? En ocasiones herramientas y herramientas jurídicas. Por ejemplo, derivado de esa Convención de Mérida, se estableció que los países deberán establecer un plazo suficientemente amplio de prescripción como para que los delitos se puedan perseguir. Y eso es algo que no hemos aterrizado en nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal sigue teniendo prescripciones cortas de 3 años, de 3 años, 3 meses. Y les puedo recordar algo. Aquí en zona metropolitana de Guadalajara, uno de los municipios conurbados, tuvimos a un presidente municipal 3 años. Luego vino su hermano 3 años. Y luego regresó el primer presidente municipal otros 3 años. Los 2 hermanos tuvieron el control del municipio 9 años. Si cometieron alguna irregularidad, y no estoy diciendo ni lo estoy señalando, pero si hubieran cometido alguna irregularidad y alguien quisiera denunciarlos, ¿cuándo habría pasado esto? Pues
Pues cuando llegara un presidente municipal y un partido distinto. Y para entonces ya pasaron 9, 10, 11 o 12 años. Ya prescribió, ¿verdad? Ya prescribió. De hecho, hemos recibido muchas denuncias donde desde que tú las lees dices, está prescrito. Y claro que es un delito, claro que hay irregularidad, pero está prescrito. Entonces, el plazo de prescripción se debe modificar en la ley. La redacción, por eso les hablaba hace un momento de tipos penales en blanco, la redacción se debe perfeccionar. Las penas aplicables se deben incrementar. Entonces, se deben revisar las penas y no lo hemos hecho. Ahora, hace un momento tocamos el tema de los testigos colaboradores. ¿Dónde está una verdadera herramienta jurídica para poder proteger a un testigo? De manera tal que pueda la persona válidamente, confiado, venir a denunciar sabiendo que lo vamos a proteger. En alguna ocasión nos presentaron un protocolo elaborado por una organización civil patrocinado por Estados Unidos, pero decía, el fiscal anticorrupción podrá determinar el cambio de residencia del testigo a otro estado o a otro país. ¿De dónde? ¿Con qué? No puedo cambiarme de instalaciones porque no me alcanza el presupuesto, menos voy a andar cambiando de país a un testigo. Entonces, eso ocurre para el FBI, no para nosotros. Entonces, jurídicamente hay muchas cosas que nos hacen falta. Me gustaría, por último, que tocaste el tema, se me viene una pregunta adicional, si me haces favor, fiscal. ¿Cuáles son los errores más reiterativos que te encuentras tú en la conformación de la carpeta de investigación que te puede turnar el órgano interno de control de cierto municipio, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, no sé, cuáles son los donde tú te encuentras? Hablaste de la prescripción ahorita, claro, desde luego. Pero ¿qué más nos encontramos? Sí, fíjate que hay cosas que compartimos en el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, y una de ellas son las formalidades, el principio de legalidad. De entrada, se discute inclusive cuál es la naturaleza jurídica del derecho administrativo sancionador. ¿Es administrativo o es penal? Olvídate de eso. Es el derecho de sancionar que tiene el Estado y por lo tanto tiene que respetar todas las formalidades. Y eventualmente en ese tema de respetarle todas las formalidades, citamos a la persona, lo declaramos y reconoce algo que le afecta. Y eso cuando lo traes para acá, resulta que fuimos en contra de un derecho a la no autoincriminación. Entonces, hay muchas cuestiones que se ven en materia administrativa, pero que están ligadas a la materia penal. Por eso les comento a los órganos internos de control, cuando tengan un tema que consideren relevante, invítenos y lo vamos manejando en conjunto. Sí, eso. Ya me imagino lo complejo que ha de ser, hasta los propios derechos humanos que claro, en su momento desde luego, hay que protegerlos, ¿no? Así es. Pues de antemano, muchísimas gracias, fiscal, por tu valioso tiempo, tu colaboración al Colegio de Contadores de Guadalajara y también a la región Centro-Occidente, que es la obligada de generar este programa. No sé si quieras agregar algo más. Al contrario, siempre es un placer estar con ustedes y únicamente les diría, y sobre todo los contadores. Los contadores que muchas veces, batallan con el tema, con el problema de que quien te contrata piensa que te contrata para buscar cómo evades una responsabilidad. Nada más recordarles que todos nosotros somos corresponsables de lo que hacemos y de lo que aconsejamos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Claro, hay que cuidar a quien nos contrata, pero hay que cuidarnos también nosotros, porque podemos incurrir en una corresponsabilidad y el combate a las conductas incorrectas empieza desde con ustedes. Código de ética. Código de ética. Muchísimas gracias, fiscal. Y por último, quiero agradecer al contador público certificado Mario Pérez Apián, presidente de la región Centro-Occidente, que también está por concluir su cargo el 30 de septiembre del presente año, y al contador público Ulises Cid, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores de Guadalajara. Muchas gracias, Eduardo, que es el área técnica, y también agradecer al colegio por habernos facilitado estas hermosas instalaciones de grabación que tiene el Colegio de Contadores de Guadalajara. Chera, es un placer estar con ustedes, mi estimado. Muchísimas gracias, amigo. Igual.